nos va a hablar en esta noche. Y evidentemente todo lo que ustedes acabaron de hablar a todos nos preocupa en las diferentes momentos o estados de cada uno de lo que estemos viviendo. A todos nos preocupa la enfermedad. ¿A quién no le va a preocupar en estos momentos el estar contagiado de COVID? ¿A quién no le va a preocupar estar en un estado de salud donde pueda tener un cáncer que se lo va a llevar? ¿A quién no le va a preocupar el que la misma vejez sepa que el cuerpo ya se deteriora y se va a acabar? Eso trae preocupación en el corazón de las personas. A todos nos preocupa la familia, como lo decían varios de los hermanos. La familia definitivamente es el centro de lo que Dios estableció para el mundo, para las ciudades y para que definitivamente como familia puso un varón. Dice la escritura que el hombre, nosotros los hombres, somos la cabeza del hogar, pero nuestra cabeza es Cristo Jesús. Cristo Jesús y la iglesia, que son mujeres, hombres, niños, son las familias, que somos el cuerpo de Cristo, hacemos parte de esta familia de Dios. Y evidentemente las familias nos preocupa muchísimo. Con tristeza y con mucho dolor, hoy vemos como muchos padres y madres dejan a sus hijos sin familia, como muchos hogares hoy se han destruido y esto ha traído preocupación al interior de los hogares. Algo que nombraban también, el miedo. Evidentemente, en determinado momento podemos llegar a sentir miedo a muchísimas situaciones. Yo creo que esta situación de miedo a causa de la pandemia ha hecho que en el mundo, ahora sí, ese espíritu de miedo o esa situación de incertidumbre de saber si me voy a contaminar al coger una baranda, al saber si saludo a alguien, mejor dicho, genera una incertidumbre de inseguridad y de miedo en el corazón de las personas evidente. Y es ahí, mis amados hermanos, en donde hoy el Señor quiere traer la seguridad y la convicción de lo que solamente puede hacer el Señor en ti y en mí. Y es esa, dice la escritura que Él no nos ha dado un espíritu de temor, es decir, de miedo, de inseguridad, sino de amor, de dominio propio. Amén. Y cuando entendemos esa palabra, cuando entendemos esa escritura, ¿sabe una cosa, mi querido hermano? No hay pandemia, no hay COVID. Es más, no hay dedo señalador de Satanás que pueda destruir el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Por qué? Porque el mundo te dice una cosa, Satanás te dice otra. Es más, muchas veces los mismos hombres, la misma estructura humana, el humanismo, te está diciendo otra, con prejuicios humanos y no cosas como lo que ha dicho la escritura. Y es ahí, mis amados hermanos, en donde nosotros tenemos que entender, siempre comprender y entender que maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Mira, mucha atención, no pongamos nunca los ojos en los hombres. Ok, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como le hemos hablado en varias oportunidades, tenemos una nube de testigos que nos está mirando. ¿Por qué? Porque somos la cabeza de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos los que modelamos como lo dice la palabra, el cómo se debe andar en esta tierra. Pero recordemos también lo que dice la escritura, que seríamos vituperados, que seríamos, que aún nos odiarían, que a muchos los matarían, que a muchos los perseguirían y aún, escucha lo que dice la palabra, aún los escogidos serían engañados. Entonces, de ahí, mi amado hermano, en Cristo Jesús, que lleva muchos años en el Evangelio o que apenas está empezando o que lleva un tiempecito, quiero decirle que usted y yo no podemos colocar nuestra confianza en el otro, ni en mí, ni en David, ni en Sarita, ni en su papá, ni en su mamá, ni en su jefe, ni en las riquezas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Amén. Nos podemos amar como hermanos, nos podemos cuidar como ese cuerpo de Cristo en oración, podemos disfrutar tiempos maravillosos como el que tuvimos el fin de semana que pasó en ese tiempo de ayuno donde nos gozamos en la presencia de Dios, pero el miedo, la incertidumbre no puede estar en tu corazón y en mi corazón. Hablaban también acerca nuestros hijos, definitivamente de que nuestros hijos se relacionen con malas amistades. Y es que definitivamente la palabra de Dios dice
que todo, absolutamente bien, no hay nada, absolutamente nada que no vaya a salir a la luz. De ahí la importancia, mis queridos hermanos, porque la escritura dice que de Dios absolutamente nadie se burla. De ahí de que tú y yo nos pongamos a cuenta con Cristo hoy. Hoy, no mañana. Ayer ya pasó, ¿sabes? Ayer, aún, mira, ¿sabes algo? Tristemente, nosotros, hay personas que viven con el periódico de ayer. Hay personas que viven con el dolor de ayer. Hay personas que están sufriendo con las caídas y los errores de ayer. Y eso no les permite hoy levantar su cabeza. Eso no les permite hoy entender y comprender que hay un Salvador que ya les perdonó, que ya les sanó, que ya les restauró, que quiere que de sus bocas salga la palabra como ríos de agua viva. ¿Qué te dice muchas veces el enemigo? ¿Qué te dice Satanás? Tú no vas a poder, tú eres una fracasada, tú estás perdido, tú lo has intentado muchas veces y no lo vas a alcanzar. Eso es lo que te dice Satanás. Uno, te lo dice el enemigo, a veces te lo afirma el mundo, lo confirmas a veces con tu corazón y con tus palabras, y tristemente esa persona que ya es salva, que ya es redimida, que puede acercarse a los pies del maestro, ¿cierto? Termina tomando un camino de tristeza y de dolor, alejándose de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Por la falta de misericordia que muchas veces tenemos nosotros para con aquellos que están caídos. Miren, mis amados hermanos, así como nos preocupa la familia, así como nos da miedo así a la enfermedad, así hay muchas personas que hoy se están perdiendo en el mundo sin la salvación del conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor, y sus almas van camino al infierno y a la perdición. Y es ahí donde nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar alertas. Ojo, una cosa es alerta y otra cosa es juzgar. No podemos juzgar a aquellos que están quizás en las drogas porque no conocemos la condición por la cual ellos están allí. Yo no puedo juzgar a un borracho de por qué está en esa condición de perdición en la que se encuentra. No puedo. Es más, Dios no me manda a mí a juzgar. Es más, la palabra nos dice que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos y tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran, mis amados hermanos. Miren, la escritura, aquí hay cosas que también le preocupan a alguien, el no tener un empleo. Mire, la palabra es muy clara cuando viene ese temor, esa inseguridad de no poder traer provisión a nuestro hogar, a nuestras vidas. Y la escritura nos llama a ser diligentes, pero diligentes ¿en qué? En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Yo no sé cuántos de aquí pueden estar padeciendo esta situación de no tener un empleo, de no tener un trabajo, de no tener un sustento para sus hogares, para sus vidas, el no poder quizás acostarse con un alimento y el estar padeciendo. Querido hermano, si tú estás atravesando por esa situación, hoy te digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tú verás la gloria de Dios. Tú verás la gloria de Dios. No te lo digo yo, Alexander, lo dice la palabra de Dios. Es una promesa de Dios. Dios premia la diligencia y Dios premia a los que obedecen a su palabra. También hay otra situación que les preocupaba a varios de los que están conectados aquí, y era perder la salvación. Y creo que esa tiene que ser una de las cosas que más nos tiene que preocupar como hijos de Dios. Si bien la salvación no la vemos, no la tocamos, muchas veces ni siquiera la sentimos. Es más, la salvación, el ser salvos realmente va a ser algo que se va a notificar y se va a evidenciar posteriormente, cuando el Señor venga por la iglesia. Y dice la escritura que va a haber una resurrección, ¿cierto? De todos los muertos, tanto de los que hicieron el bien como de los que hicieron el mal. Y todos van a ir a un juicio. Todos vamos a tener que comparecer a dar cuentas delante de Dios. Ahora, como lo decía alguno de nuestros hermanitos, no quiero que Dios venga y me coja sin haberme arrepentido. Así tiene que ser. Ese tiene que ser el pensar en el corazón, pero no con ese miedo y ese temor de que eso va a suceder. No, hagámoslo porque
Tenemos que obedecer porque amamos a Dios, no por el temor que nos vayamos a perder, porque entonces ahí no le estamos demostrando al Señor amor puro, sino un amor como que, bueno, me tocó porque es que si no lo hago me pierdo. No. Hagámoslo por amor, mis hermanos. Amemos a Dios y a todo lo que Él es y lo que Él hace por amor, porque sí, Él ya prometió la salvación para los que creen en Él, los que confían en Él, pero también, y como decía alguno de nuestros hermanos, no quiero que el Señor venga por su iglesia y me coja quizás quedarme fuera de ese propósito. Para los que quizás llevan poco en el grupo y están escuchando las enseñanzas hace poco, quiero decirles que la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra una vez, cumplió un propósito, vino y hizo milagros, cumplió con su ministerio, pero tuvo una muerte y una muerte de cruz. Él antes de irse le dijo a sus discípulos, es necesario que yo muera, es necesario que mi Espíritu Santo venga, el cual estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Miren, mis queridos hermanos, pero el Señor promete en la palabra que Él va a venir por segunda vez a la tierra y va a venir por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, todos los que creemos en su palabra. Él no nos va a preguntar, tú eras de Filadelfia, tú eras católico, tú eras de su presencia, tú eras mormón, tú eras judío. No, Él va a venir por todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, en su palabra, que se esforzaron en vivir y caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que la salvación no depende de una iglesia, mi hermano. La salvación no depende de un grupo de oración. La salvación depende de cada uno de nosotros en la manera en cómo estamos llevando nuestra relación personal con Cristo. Y esto tiene que ser algo que nos tiene que mover a entender y comprender lo que dice la escritura: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si realmente es mayor el que está en mí, tengo que mirar si ese que es mayor que está en mí lo estoy amando, si lo estoy respetando, si lo estoy valorando, si estoy aceptando su perdón, si estoy pisoteando su sangre, si estoy fallando aún cuando sé que está mal. Y mis queridos hermanos, la palabra dice que el Señor no quiere que ninguno, oiga, ninguno se pierda. Sí, ninguno, ni siquiera esa persona que te cae mal, ni siquiera ese enemigo que tú lo ves allá, ninguno quiere que se pierda. Ninguno de estos chicos que han estado como vándalos estos días destruyendo nuestra nación, ninguno. Ninguno de esos que han hecho mal a la sociedad y han destruido, ningún político corrupto. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Miren, mis amados hermanos, lastimosamente, tristemente, el mundo y muchas personas del mundo que hoy están alejadas de Dios, se han alejado no por Cristo, no por su palabra, se han alejado por nuestro mal testimonio, se han alejado por nuestra mala impresión de lo que realmente debe ser un cristiano. Así que, mis hermanos, la invitación que el Señor nos está entregando en esta noche es: entreguémosle esos miedos al Señor, entreguémosle esas preocupaciones, entreguémosle esas cargas de la familia, entreguémosle esa falta de empleo, entreguémosle al Señor ese temor a creer que nos vamos a quedar. Ahora, yo te invito para que nos esforcemos y seamos valientes. Ojo, esforzarnos y ser valientes en la voluntad del Señor. No te esfuerces y no seas valiente en nada que no sea la voluntad del Señor. Por pura misericordia de Dios, yo estoy hablándoles a ustedes acá. En mis fuerzas humanas no podría. En mis fuerzas humanas y carnales no podría. Pero en las fuerzas de Dios y en las fuerzas del Espíritu Santo y por la misericordia de Dios lo puedo hacer. Te invito, mi amado hermano, a que tú te unas a las fuerzas de Dios, te unas a la palabra de Dios, te unas a ese poder sobrenatural que solamente da el Espíritu Santo de Dios y su santa y bendita palabra. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar preparando como se prepara un soldado para la guerra. ¿Por qué? Porque desde que naciste, desde que
estuviste en el vientre de tu madre y llegaste a esta tierra, llegaste con un propósito divino. No llegaste para ser un fracasado, no llegaste para ser una fracasada, no llegaste para ser un hijo de perdición. Llegaste para ser un hijo de Dios. Sí, un hijo, una hija que falla, que miente, que muchas veces hace cosas que no son del agrado de Dios, pero que se arrepiente, que se levanta. Ojo, ojo con quedarte ahí tirado o tirada en el piso. Ojo con no aceptar el perdón y la misericordia de Dios. Y ojo con rechazar lo que el Señor nos entrega en su palabra cada día. Cada día es una misericordia, mi hermano. Mire, Sarita nos decía que a ella le preocupaba el pecado, porque podría hacer que la ira de Dios se levantara. Y esto es una realidad. Sí, evidentemente Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de, wow, qué rico, qué chévere. Pero la palabra dice, mis queridos hermanos, que el Señor también es un Dios de fuego consumidor. Y lo vemos actuar como lo hizo en Sodoma y en Gomorra, en estos pueblos paganos, que por más que aún estuvo allí el sobrino de Abraham, Lot, estuvo allí en medio de ellos, a este hombre que también era temeroso de Dios, lo querían destruir y ninguno de ellos quiso arrepentirse. Evidentemente la ira de Dios viene sobre una casa, sobre una vida, sobre una nación que no se arrepiente, sobre una nación que quiere vivir bajo el paganismo de la idolatría, la hechicería, la brujería. Evidentemente, mis hermanos, mire, el pecado, el dolor, la angustia no vienen así porque sí. Cosechamos lo que sembramos. Evidentemente cosechamos lo que sembramos. Si cosechamos en la carne, sembraremos en la carne. Pero si nos esforzamos en cosechar en el espíritu, sembraremos en el espíritu. La palabra de Dios dice que el Señor tiene su mano extendida. Tiene su mano extendida, dice la escritura, y lo leíamos en un versículo ayer que nos habla, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré mi tierra, su tierra. El Señor quiere sanar tu corazón, el Señor quiere sanar mi corazón. Y que el Señor no quiere, imagínense, un solo soplo de Dios nos podría acabar en un microsegundo. No podemos. Ahora no podemos permitir que el dedo señalador de Satanás te esté diciendo, te vas a perder, querido hermano, querida hermana. Tenemos es que ser conscientes que esos comportamientos y actitudes que estamos teniendo no son del agrado del Señor. Y yo no te estoy entregando ningún evangelio liviano, cuidado. Te estoy hablando del cielo, pero también te estoy hablando del infierno, porque tenemos que tener claridad en eso, mis hermanos, que vamos para salvación con Cristo Jesús si nos arrepentimos y caminamos con Él y andamos en obediencia, pero tenemos que tener claro que si la arrogancia, la altivez, el orgullo, la falta de perdón, la falta de buscar la luz de Dios, la presencia de Dios, evidentemente nos va a llevar a la perdición eterna, mis hermanos. No podemos esperar otra cosa si queremos vivir lejos de Dios. No podemos esperar otra cosa, mis hermanos. Pero que el Señor en su misericordia nos alcance aún y que no nos suceda como le sucedió a este hombre al lado de la cruz, en su misma muerte, clavado al lado del Salvador. Allí uno lo maldijo, le dijo, si eres Dios, bájate de esa cruz y bájanos. Y el otro Señor, yo merezco estar aquí, yo merezco esta muerte porque he sido un ladrón, he sido malo. Y a ese hombre el Señor le dijo, hoy estarás en el paraíso. Hoy estarás en el paraíso. ¿Sabes una cosa? El problema no es morir por una enfermedad ni morir por el COVID. ¿Sabes una cosa? El problema no está en que quizás nuestras familias no tengan provisión económica o material abundante. No, ese no es el problema. El problema tampoco está en no tener un empleo. El problema está y radica en no estar preparados. Por eso, Carol, la hija de David, tocó dos puntos muy importantes que el Señor tocaba en mi vida para esta reunión. Y uno de ellos era la muerte. Y el otro, el no quizás estar preparados para cuando el Señor venga.
Yo no sé qué ha hecho Dios en tu vida hasta el día de hoy. Yo solo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo solo sé de dónde me ha sacado a mí el Señor. Yo solo sé que hay un redentor que vive y que me dice celosamente, te amo. Y que te lo dice a ti también. Yo solo sé que hay un Dios vivo y real que nunca he visto, porque nadie ha visto al Señor, que con su amor y su misericordia me hace entender por su palabra y por su Espíritu Santo que Él vive, que Él es real. Y lo veo en las manifestaciones de la creación, lo veo en todo lo que Él ha hecho, lo veo en mi hija de 5 años, en su amor y su misericordia, lo veo en el amor y en la ternura cuando veo a un chiquitín como Salomón que nos habla de una manera tan hermosa y tan tierna cuando ha hecho sus intervenciones en el grupo. Así que mi querido hermano en Cristo y mi querida hermana, en esta noche que ya se nos está culminando, que ya se nos está terminando, la invitación que el Señor nos hace es: entrégame ese dolor, entrégame esa carga, entrégame ese pecado, entrégame esa angustia, entrégame esa duda, entrégame esa manía, entrégame ese mal hábito que tienes, entrégame esas acciones que no te dejan caminar en obediencia delante de mí. La invitación que el Señor hoy nos está haciendo es a permanecer fieles y firmes ante el que vive y ante el que reina. Mi amado hermano, tu iglesia no te va a salvar. Mi amado hermano, este grupo no te va a salvar, te va a salvar el creer en Jesús, el creer en su santa y bendita palabra, el esforzarnos. Miren, definitivamente, y si aquí hay deportistas, creo que Dani, no sé si sea profesor o algo, pero yo he visto que él le pega al músculo. Y sabemos que un deportista que quiere mantener su físico, mantener su fuerza, llegar a ganar una corona, bueno, una medalla, yo qué sé. Se tiene que esforzar, se tiene que cohibir, quizás de comer, de trasnochar, de hacer muchas cosas que todos hacen. Y eso pasa en nuestra vida espiritual. Tú y yo nos vamos a tener que cohibir, hermanos, quizás de amistades que están contaminando nuestra relación con Cristo. Tú y yo nos vamos a tener que cohibir, cerrar, anular y totalmente eliminar de nuestras vidas aplicaciones que no le agradan al Señor. Dejar de escuchar música mundana. Entender que quizás esas reuniones con los amigos los viernes o esa cervecita o ese cigarrillo nos puede llevar a la perdición. Nos lleva al camino de muerte. Entender y comprender esto no es fácil, mis hermanos. Y se los digo con amor. Se los digo con amor y con temblor. ¿Por qué? Porque depende de nosotros el que aceptemos la salvación y el perdón del Señor. Depende de nosotros que creamos en que el Señor es fiel para salvar y para rescatar. Porque recordemos lo que dice la Escritura. El Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido y a avergonzar a este mundo que cree que se las sabe todas. A este mundo lleno de filosofía, de humanismo y de conocimiento, que lo único que hace es apagar el amor y la luz y el perdón del Señor. Así que mis hermanos, reflexionemos en nuestros caminos, reflexionemos en nuestro andar, reflexionemos en nuestro levantar y en nuestro acostar, reflexionemos en nuestro atardecer, reflexionemos en qué estamos colocando nuestro corazón, porque donde está tu corazón está tu tesoro. Allí donde pones tu corazón, allí en esa meta, en ese objetivo, allí. Si tu meta y tu objetivo es lo material, ese objetivo no es el de Dios. Si tu meta y tu objetivo es una relación próspera, ese objetivo, claro, eso es añadidura, mi hermano. No me vayas a malinterpretar. Sí, Dios quiere relaciones saludables, hogares saludables, pero Dios quiere salvar nuestra alma. Dios quiere traer un gozo y un gozo verdadero. Dios quiere traer una salvación, pero una salvación verdadera en nuestras vidas.
No solamente una alegría momentánea, no solamente ay, qué alegría, qué rico, no, no solamente un bienestar. Que Dios nos guarde, mis hermanos, porque el Señor nos invita a vivir en coinonía como hermanos en Cristo. Ustedes y yo somos las ovejas del Señor. Él es el pastor, Él es nuestra guía, Él es nuestro líder. Cuando nosotros colocamos nuestros ojos ante el autor y consumador de la fe, ¿sabes algo? Cosas hermosas empiezan a suceder, cosas preciosas empezamos a experimentar. Cuando entendemos que el Señor quiere que disfrutemos este día porque es el que Él ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él, empezamos a comprender y a entender y a ver con amor a aquellos que no le conocen y que no le ven. Que el Señor nos ayude hoy a tener los ojos de Dios, a tener los oídos de Dios, a tener esa mano de Dios llena de misericordia que quiere hacer lo que le agrada al Señor y que también tomemos acción. Que también tomemos acción sobre aquellas artimañas, sobre aquellos engaños, sobre aquellas mentiras y sobre aquellas posiciones satánicas y diabólicas que el enemigo quiere incrustar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sabes algo? Es tiempo de desechar eso. Es tiempo de decirle alto a eso que detiene el crecimiento en tu vida y en mi vida espiritual. Tú y yo sabemos qué es. El Señor lo sabe. Y Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso y Él nos ama. Por eso nos tiene aquí, por eso nos conecta, por eso nos permite exaltarlo, alabarlo, glorificarlo, aplaudirle. Por eso permite que aún en medio del cansancio del día, las preocupaciones, podamos tener paz y descanso en Él. Mis hermanos, esta es la noche que el Señor nos regala. Este es el tiempo que el Señor nos regala. ¿Para qué? Para meditar en su palabra, para meditar en su verdad, para meditar en sus propósitos, en su propósito para nuestra vida. Así que te voy a invitar para que ores conmigo allí donde estás y si puedes hacerlo, arrodíllate, si puedes hacerlo, toma tus manos y allí donde estés, vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Dios de los cielos, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque mi alma te alaba, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Jesús, porque aún nosotros, siendo malos, Señor, tú nos miras con amor, con misericordia. Aún nosotros, siendo infieles a ti, Señor, tú te mantienes fiel, Señor. Gracias te damos por esta noche, por estos 60 minutos de gloria, de bendición para nuestra vida. Gracias, Señor, porque podríamos estar perfectamente en un sofá, en la cama, comiendo, haciendo de todo, Señor. Pero hemos decidido, Señor, separar este tiempo para ti. Hoy te pedimos y te rogamos, Señor Jesucristo, que por favor, Dios de los cielos, saca de nosotros el miedo, Señor. Saca de nosotros el temor, Señor Dios, al contaminarnos con el COVID. Guárdanos y protégenos de esta enfermedad. Señor, ponemos nuestros hijos en tus manos. Ponemos, Señor, toda mala amistad que corrompe y daña, Señor Dios, las mentes y los corazones de la juventud y de nuestros hijos. Te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que quites, que retires en este momento, Señor, todo eso que daña y destruye a nuestros hijos. Padre Celestial, hoy te rogamos, Dios de los cielos, que no queremos estar lejos de ti, queremos estar cerca de tu presencia. Y cuando nos llames a tu presencia, queremos estar pegaditos a ti en la eternidad contigo, amado Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por el empleo que tengamos y si no lo tenemos, gracias también porque vendrá la provisión, vendrá la respuesta, vendrá la ayuda, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy te pedimos que por favor escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres jamás, Dios de los cielos. Escribe nuestro nombre allí, como lo dice Apocalipsis, Señor, para tener la seguridad de la salvación. Hoy te rogamos, Dios de los cielos,
Que tú permitas, Señor Dios mío, que cuando vengas por tu iglesia puedas tomar nuestra vida. Señor, que tu ira no nos alcance, que el pecado no nos domine, que tu ira y tu rabia, Señor, por causa de la desobediencia, no venga sobre nosotros. Ten misericordia, Jehová, en esta noche de nuestras vidas. Te rogamos por la salud de aquellos que están postrados en una cama, aquellos que están con un cáncer, aquellos que están con un respirador, aquellos que están con el COVID y están a punto de morir. Oramos, Dios de los cielos, para que tú en tu misericordia les permitas vivir, les permitas conocer de ti, Señor amado. Dios de los cielos, ponemos en tus manos nuestra vida. Ponemos en tus manos aún el mismo día de nuestra muerte para cuando nos llamen, Señor. Que estemos preparados, Señor, que no alcancemos a arrepentirnos, sino que estemos preparados, Señor, y firmes hoy, Señor. De tal manera que si vinieras hoy por nosotros, estemos listos. Señor Jesús, por favor, Dios, apiádate de nosotros, apiádate de nuestras casas, apiádate de nuestros padres, apiádate de nuestros hermanos, apiádate de nuestros cuñados, apiádate de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros clientes, apiádate de nuestros vecinos, apiádate, Señor, del gobierno, de los políticos, apiádate, Señor, de esa multitud, de esa juventud que está lejos de ti, Señor. Hoy te rogamos, Dios de los cielos, que por favor tu amor y tu misericordia nos alcance. Sabemos, Señor, que todo será y se hará conforme a tu divina y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.